Coincide con Felipe Solá. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Hola. Buenas noches, gracias Muy buenas por este noches. ratito, Paula. Gracias por invitarme. ¿Coincide con Felipe Solá que Bullrich es una funcionaria impresentable que se disfraza de uniformes? Bueno, una vez más no uniforme? coincido en nada con Felipe Solá prácticamente. Realmente, Paulino, escuchaba el editorial, me gustaría decir que yo acompañé a la ministra Bullrich como secretaria de Relaciones Parlamentarias al Senado, también la acompañé el viernes pasado que atendió a la Comisión de Derechos Humanos, a Victoria Donda y otros miembros de la comisión en el ministerio, porque, bueno, justamente nosotros somos auxiliares de la justicia y no tenemos nada que ocultar. Motivo por el cual, en todo momento, cuando fue convocada, la ministra fue, como tiene que ser. Digo porque no en muchas épocas, en otras épocas no sabíamos ni el apellido ni el nombre de la ministra de Seguridad. En este caso, por el contrario, la ministra lo primero que ha hecho fue correr a la gendarmería lo hizo el juez también, de la investigación, está absolutamente apartada de todo lo que se hace en el expediente. Los que colaboran en la investigación es la Policía Federal, la Prefectura, otras fuerzas. Pero además yo creo que la ministra es una mujer con una enorme valentía. Permitime decir que tiene, igual que nuestra gobernadora, unos ovarios tremendos, porque pelea contra el narcotráfico, porque da una pelea permanente, por ejemplo, el otro día rescatando a 48 personas de trata de personas en un campo muy cerca de la provincia. Porque... Ahora, está bien, pero ¿usted ve que hay un intento por correr a Patricia Bullrich? No, en absoluto. Es más, quiero decir algo. El jefe de gabinete, que está absolutamente cerca del presidente, es el número 2 como funcionario de este país, estuvo el miércoles en la Cámara de Diputados y cuando empezó su discurso ante las preguntas sobre el caso Maldonado, lo primero que dijo es que todos tenemos interés de que Santiago aparezca con vida. ¿Y eso lo va a reiterar en el Senado este miércoles? Pero no tengan la menor duda de que pasado mañana vamos al Senado y esperemos tener buenas noticias, porque la verdad es que, como dijo él, no descartamos ninguna hipótesis. La ministra está haciendo su trabajo, nosotros estamos ayudando en esta investigación desde el primer momento. Quiero contarles también, porque a lo mejor esto no fue muy difundido, que todo el equipo de la ministra de Seguridad estuvo interrogando a todos los gendarmes que estuvieron presentes ese día. No solo lo interrogaron en una oportunidad, sino en 2 oportunidades. Cuando vieron algún tema sospechoso, ejemplo, como por ejemplo si alguien no había contestado en un formulario que les repartían, que no había habido alguna persona que había sido llevada, porque en ese momento hubo algunos detenidos. Cuando no lo contestaron, lo volvieron a interrogar al gendarme, es decir, hubo una minuciosa interrogación gendarme por gendarme. Pero además, hasta el juez Otranto, esto lo mostró la ministra en varias ocasiones, dijo en el propio expediente que no había tenido ninguna prueba de la participación de la gendarmería. Así todo, el jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña, dijo el miércoles públicamente: vamos a ser muy duros si la justicia descubre que alguna persona de nuestra fuerza se apartó 1 centímetro de la ley. Así que está clarísimo. Yo no entiendo, a veces me llama la atención que digan que el gobierno no se pronuncia sobre este tema o se queda callado. Macri no habló en público. Bueno, a ver, nosotros somos un equipo y claramente cuando el jefe de ministros... No es llamativo en lo absoluto. Yo lo que creo es que... Era llamativo cuando Cristina no se expresaba sobre la tragedia de Once. Era llamativo cuando no hablaba sobre Cromañón. Era llamativo cuando el poder que se fue no hablaba sobre los temas delicados, la seguridad. Es llamativo que Macri no haga alusión a Santiago Maldonado. ¿Por qué no es llamativo en nuestro caso? Porque cuando el presidente Macri asumió, dijo: creo en la división de poderes, la justicia tiene que hacer su trabajo y jamás voy a llamar a un juez para decirle lo que tiene que hacer. Esto está en manos de la justicia. Ahora, hablando de esto está en manos de la justicia, Leopoldo Moró se presentó en la Justicia Federal y hizo un testimonio que después fue una extracción que hizo el fiscal Tayano y se la pasó. Hoy la tiene Stornelli y tiene que investigar. Y en ese testimonio él dijo que había un acuerdo de Patricia Bullrich para encubrir a Gendarmería. Sí, Gendarmería sacaba las conclusiones de que a Nisman lo habían asesinado. Bueno, falso que la ministra Bullrich haya tenido un acuerdo espurio. Lo que quiero aclarar, y está bueno que me lo preguntes, es que la fuerza a la cual representa Moró raramente no participó del momento en que se selló el software de la elección. Estaban todos los fiscales informáticos el día que eso pasó, ellos no estuvieron allí, pero además aclararle que las fuerzas que custodian las urnas no es solo la Gendarmería, es la Prefectura, es el Ejército, son las Fuerzas Armadas, es mucho más que la Gendarmería. Oye, pero
Unidad Ciudadana pidió apartar a los gendarmes. ¿Eso es viable? A mí me parece que Unidad Ciudadana debería limitarse a si hubo alguna denuncia en el acto electoral y no hubo ninguna denuncia contra la Gendarmería, con lo cual me parece realmente inviable. Nacho. Sí, le quería consultar, Bertol, si usted cree que el gobierno reaccionó tarde una nueva vez con respecto al caso Maldonado. A los primeros días yo recuerdo que caminando los pasillos de la Casa Rosada recibía la respuesta de, bueno, no, ese es un tema de la justicia. Ahora decididamente el gobierno se metió de lleno en el tema. Hoy acaba de anunciar la ministra Bullrich que van a aumentar la recompensa para quien pueda aportar algún dato por Santiago Maldonado y asimismo anunció que van a aumentar los rastrillajes en la zona. ¿No tardaron en reaccionar? Yo la veo absolutamente comprometida la ministra en auxiliar la investigación de la justicia. Creo que ella realmente se lo toma como algo que realmente la preocupa. Sé de sus permanentes contactos y las intenciones de estar cerca de la familia de Santiago Maldonado. Este es un tema realmente delicado, nos toca a todos muchísimo. Sabemos que los amigos de Santiago, los parientes, la familia, están a puro dolor. Digamos, la desaparición de un ser querido, digo, uno no se quiere ni imaginar que le pueda pasar, por supuesto. Pero no tardó en reaccionar el gobierno, yo entiendo lo que usted dice, pero no tardó en... Desde que informó la ministra, que fue instantánea la visita al Senado, y contó paso a paso, es más, tuvo la intención de mostrar las fotos y los videos, que incluso reconoció que no estaba todo filmado y que ahora habían cambiado el protocolo diciendo que siempre tienen que filmar todos los operativos. O sea, a partir de ahora Gendarmería debe filmar todo. Absolutamente todo, porque no lo solían grabar y lo que sí les quería decir también con respecto al lavado de las camionetas, que fue algo que se le preguntó mucho a la ministra dijo que como buena, digamos, fuerza que tiene sus protocolos, tiene una rutina donde se lavan las camionetas y que efectivamente se habían lavado, pero por el protocolo que siguen día a día con respecto a sus vehículos. El asunto es el juez que demoró. En ese caso es el juez, claro. Efectivamente no le podemos endilgar a la ministra que la justicia igual no una buena prueba de luminol, más allá de que se hayan lavado, puede llegar a demostrar si hubo rastros de sangre. Bueno, ojalá, digamos, algo que saquen con ácido, pero una buena prueba de luminol te lo demuestra. Pero no de ADN. Perdón, como el caso Nisman, ¿no es cierto? Sí. Que se hizo una prueba de luminol. Usted va a acompañar, como siempre, en los informes al jefe de gabinete, en este caso al Senado, el miércoles. Así es. Naturalmente, Santiago Maldonado va a ser un tema. El otro tema es, en algún momento... Pero déjame decirte algo. No solo es un tema, a ver, los jefes de gabinete, históricamente, no permitían que se les preguntara, y muchos acá tienen experiencia en eso, sobre la coyuntura. Es decir, solo podían responder 2 o 3 temas, qué sé yo, Alberto Fernández, Capitanich, 2 o 3 temas que se pactaban entre los legisladores un día antes. Y bueno, hoy hablamos de economía. ¿Y ahora qué? Ahora hablamos de todo, digamos. No solo tiene? contestamos, en este caso, 700 y pico de preguntas, nos llegan 800, es el número 14. 14 veces presentamos los informes llegaron a ser 1.800 preguntas, pero además ese día, desde que está Marcos Peña como jefe de gabinete, preguntan todo y si algo pasa media hora antes de que el jefe de gabinete llegue, también se lo preguntan y no tenemos ningún inconveniente en contestar. Está bien, en ese contexto en algún momento antes de la PASO se dijo el gobierno va a evitar hablar de economía. Hay humor social, la economía no arranca, no decanta, el conurbano está mal. El tema del empleo, más allá de la discusión numérica, es un problema porque la creación de empleo no es lo que el gobierno aspiraba. El propio gobierno ha reconocido que hubo un cierto letargo, más allá de que la estadística marca que hace 9 o 10 meses el empleo crece. ¿Ahora sí hablan de economía? Siempre hablamos de economía, porque reitero, cada vez que fuimos al Congreso, como nunca pautamos sobre qué el jefe de gabinete iba a preguntar, yo te invito, digo, en las versiones taquigráficas que duran, digamos, sesiones que duran 8 horas, 6 horas, 7 horas, por supuesto que los más opositores sobre lo que preguntaban era sobre economía y jamás Marcos Peña dejó de contestar ninguna pregunta. Así que cuando dicen no hablaban de economía, como un jefe de gabinete que va todos los meses al Congreso, que responde sin ninguna diferencia de color ni de tiempo a cualquiera que le pregunta, que son los representantes del pueblo, no entiendo por qué dicen no hablaba de tal o cual tema, porque habla de todos los temas. Lo último, que es la pregunta del millón. Después de la elección, ¿hay reforma laboral? ¿Hay reforma tributaria? Por reforma tributaria sí. Hay, en perspectiva, análisis del sistema previsional que eventualmente puede decantar en una reforma en el 2019, de acá a 2 años.
Y también el gobierno podría incluir, insisto, reforma laboral, de lo cual tanto se habla, y eventualmente una reforma política para eliminar las PASO, como ha dicho públicamente Michetti, como ha reconocido parte del oficialismo, etcétera, ¿o no? Yo creo que después de lo que hemos visto, ese es un tema que se va a conversar, ¿no? Digamos, no tengo duda que de todos los sectores hubo un reclamo sobre la utilidad sí o la utilidad no. Creo que el Parlamento es el lugar indicado para que se hable de eso. También O sea, ¿no lo descarta? No, no, para nada. ¿A usted le gustaría? A mí me parece que tendríamos que rever ese tema, porque finalmente terminaron siendo una gran encuesta, pero también creo que en algunos lugares permitieron una interna partidaria. De hecho, el poder al cual accedió Cambiemos fue fruto de una interna que le dio volumen a un espacio que tal vez hubiera quedado un poco reducido. Digamos. Y yo creo que esa interna casualmente fue la que nos convirtió para muchos, en la mirada de muchos, en un verdadero partido político. Lo que yo creo es que hay que ajustar clavijas para que las PASO sean realmente eso, internas partidarias. Perdón, no se lo voy a dejar pasar. ¿Dice que Cambiemos es un partido político o es una coalición? Bueno, estamos funcionando como una coalición, pero me parece que... Con mucho de Carrió, mucho de amarillo y poco radicales. No, no creo para nada. Creo realmente creo que el radicalismo tiene un nivel protagónico. Y algo de peronismo, vale la pena. Mucho de peronismo. Paula, lo último. Ahora sí, María Eugenia Vidal. Usted dijo es una mujer de ovarios, etcétera. Tiene una gran imagen, es una dirigente, según todas las encuestas, mejor instalada. Algunos no lo descartan incluso como recambio frente a un eventual paso al costado de Macri para la reelección 2019. La pregunta del millón es, ¿esa imagen se condice con la gestión o, como dice un sector de la oposición, cuidado, porque ese tanque electoral en todo caso después tiene que traducirse en un tanque de gestión? Yo creo que 100% María Eugenia es lo que hace, mucho más de lo que dice. Y eso que lo que dice, lo dice muy bien. Y lo vamos a ver en las urnas. Gracias por este ratito. Sé que tiene una cena con su hijo, son momentos que no hay que perderle. Así que vaya nomás. Gracias, muy gentil.